Bendiciones a todos, que Dios sea con cada uno de nosotros y que la palabra del Señor abunde en todos para que crezcamos en conocimiento y sabiduría y saber de qué manera poder honrar mejor a nuestro Padre Celestial. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. El día de hoy vamos a hablar de cómo poder ser los siervos que Dios espera que seamos, sobre todo siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos a Dios que nos bendiga para poder entender el mensaje de hoy, que primeramente pues es algo que nos ayuda a crecer, pero también que nos permite honrarle a nuestro Padre como Él lo merece. Siervos de Cristo, y esto es algo tan especial porque es el mismo Cristo Jesús el que nos ayuda a entender cómo es esta labor, poniéndonos Él el ejemplo. Y dice así la Escritura, allá en el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 26. Juan 12, 20 al 26 dice de la siguiente manera: entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Le dijeron a Felipe: queremos ver a Jesús. Felipe, a su vez, fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Entonces, estando ya ahí con Jesús, dice nuestro Señor Jesucristo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contesta Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, dice Jesús, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre le honrará. Es interesante cómo se desarrolla esta plática, porque cuando nuestro Señor Jesús nació, estas personas que se les considera gentiles, o sea, la gente, sobre todo los que no son judíos, vinieron algunos a ver que cómo había sido aquel acontecimiento, que había nacido el Rey de Reyes. Incluso la Escritura dice que vinieron unos desde el oriente a traer presentes, a traer regalos. Y preguntaron ahí: ¿y dónde está? ¿Dónde nació? Porque hemos seguido su estrella. Ellos no eran judíos. Ellos no habían nacido ahí cerca. Ellos venían desde muy lejos y llegaron a adorar trayendo esos presentes, esos regalos. Gente que no tiene que ver con el pueblo de Dios. Ahora también, ya muy cercana a su muerte, su partida, también vemos cómo personas que no son del pueblo de Dios, que no son judíos, andan buscándole. Queremos ver a Jesús. Y se acercan por allá a Felipe, dice la historia. ¿Por qué será que Juan menciona este punto? Tal vez si lo leemos así nada más, pues no le vamos a tomar mucha importancia. Pero debido a que las cosas ya se habían deteriorado mucho en cuanto a los que seguían a Jesús, mucha gente empezó a dejar de seguirlo, porque pues algunos nada más le seguían porque comían, algunos nada más le seguían por morbo, para ver qué hacía. Y luego aparte estaban aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, aquellos que siempre estaban atacando a Jesús y diciendo: no es cierto, Él no viene de Dios, Él no es el Mesías, Él no es el que estábamos esperando. Pues mucha gente empezó a perder el interés. Muchas personas dejaron de seguir a Jesús en relación a los mismos judíos, pero los no judíos, ellos sí querían verle, ellos sí querían seguirle. Los judíos estaban constantemente diciendo: queremos señal, queremos un milagro, queremos que haga algo. Incluso cuando
nuestro Señor Jesús está delante del rey Herodes. Herodes quería que hiciera un milagro, una señal. A ver, he oído mucho de ti, haz algo, como si fuera, no sé, a ver, convénceme con lo que haces. Mucha gente ya lo había visto, mucha gente ya lo había escuchado, y aún así, algunos dejaron de seguirle. Y con esa duda, con esa incertidumbre, pues muchas personas, al final de cuentas, estuvieron allá al pie de la cruz gritando, crucifícale, crucifícale. Mas, sin embargo, estos llegaron, buscaron a Felipe. Felipe, pues, el nombre de Felipe es un nombre griego. Estas personas no son judías, son gentiles, tal vez sean también de origen griego, y andan interesados, quieren saber, quieren conocer más. Entonces, Felipe va con Andrés, que también Andrés, pues, su nombre es griego, y, oye, es como la ven, mira, traigo a estos, a lo mejor eran hasta conocidos, y quieren ver al maestro. Ellos no llevaban ninguna intención de ir a decir, hey, acá está, atrápenlo. No, no, para nada. Ellos realmente sí estaban interesados. Y una nota importante aquí es que cada vez que hallamos a Andrés, ahí lo menciona Juan, siempre que lo menciona, siempre está trayendo a alguien a los pies de Jesús. Siempre está invitando a alguien, siempre está llevando a alguien. Dice allá en Juan 1:40 hasta el 42, menciona ahí eso. Y luego también en Juan 6, 8 y 9, allí en Juan capítulo 12, como lo pudimos leer. Y este es un ejemplo de aquellas personas ganadoras de almas, aquellas personas que quieren dar a conocer a Jesús, que a pesar de que a veces la familia no nos cree, la familia no nos oye, la familia incluso ni siquiera se convence de nuestra fe. Hay otros que sí. Es el caso de Andrés, es el caso de Felipe, porque más adelante en el libro de los Hechos, precisamente es Felipe el que es utilizado como un evangelista. Cuando le dice el Espíritu del Señor, acércate a aquel carro, y Felipe está oyendo al etíope y que está leyendo un libro, un pergamino, y le pregunta, ya el Espíritu ya no le dice nada, oye, si entiendes lo que lees, no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Dice el etíope, y luego invita a Felipe a subir al carro, y allí está Felipe hablando, explicándole al etíope todo acerca de lo que dice aquel escrito. Entonces, estos hombres, tanto Felipe como Andrés, son un gran ejemplo de personas que quieren servir a Jesús, servir a Cristo, y aparte de ganar almas para Cristo. Y es algo que nosotros necesitamos también, no solamente saber, sino también querer hacerlo, así como ellos. Allá al principio de que empieza Jesús su ministerio, Jesús les dice a sus apóstoles, no vayan con los gentiles, vayan a hablarle a nuestros hermanos, los judíos. Lo dice allá en Mateo 10:5, también en Mateo 15:24. Pero ya a estas alturas, ya nuestro Señor Jesús está diciendo que pues el evangelio es para todos. El evangelio y la salvación es para todos. Y él empieza a utilizar una figura. Él le gustaba hablar poniendo ejemplos, tal vez en parábolas, tal vez tomando algún ejemplo de algo que veía. Y ahí estaba mencionando el ejemplo de la semilla. Y dice el Señor Jesús, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, pues va a quedar solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es necesario que muera. Y algunos tal vez se preguntaban, ¿de qué está hablando? ¿O a qué se refiere esto? Como podemos ver, y también en alguna ocasión tal vez lo hemos hecho allí en casa, si pone usted la semilla del maíz, del frijol o del trigo, y le pone agua, lo pone ahí en un algodoncito, va a empezar a germinar, a crecer, va a dejar de ser semilla. Ya al punto de que empieza a salir por ahí un bastaguito y luego hojitas, ya no es semilla, ya murió la semilla, pero a su vez está produciendo más vida. Y Jesús habla de este ejemplo
para que lo relacionen con él mismo. Yo voy a morir y yo voy a ser sepultado y es necesario, porque si no fuera de esa manera, entonces no podría haber vida eterna para todos. Claro que es una cosa decirlo, explicarlo y otra cosa hacerlo. En ese momento y en varias ocasiones Jesús habla de que él tiene que pasar por ese proceso de morir, de ser sepultado, pero también de ser levantado. Y es lo que les está explicando aquí en esta escritura. Es necesario que esto pase. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se va a convertir en una planta, no va a producir grano, para dar a entender que él necesitaba también morir, pagar una pena que nosotros debíamos por nuestros pecados, pero también mostrar ese gran poder sobre la muerte al resucitar. Su resurrección prueba que tiene él el poder para dar vida. Aunque ya lo habían visto resucitar a la hija de Jairo, que habían visto resucitar al mismo Lázaro, pues esto iba a ser un poco más impresionante porque él mismo iba a resucitar por la gloria de Dios. Y hay una serie de recomendaciones que hace Jesús. Dice en el versículo 25, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Utiliza este término de aborrecer, pero no precisamente se refiere a que deba uno odiar su vida, como hay personas que lo dicen, oh, odio mi vida. No, no es así. El problema es que a veces no se alcanza la vida eterna cuando uno empieza a vivir nada más para uno mismo, para satisfacerse a uno mismo, mis necesidades, lo que yo necesito, lo que yo quiero, y nos pide que más bien aborrezcamos aquellas cosas, sobre todo que la humanidad en la actualidad está procurando, está luchando. No significa que usted deba descuidar su vida, no se refiere a que usted deba ser destructivo con este templo, no, para nada. Más bien, que pudiéramos estar dispuestos a dar nuestra vida por la causa del Señor si fuera necesario, para glorificar a Dios. Y aunque en estos tiempos no hay un tipo de persecución por la fe, como lo hubo en otras ocasiones, sí es bueno el poder llegar a tener una convicción de decir, yo mi vida se la debo al Señor, le agradezco a Dios, porque realmente la vida le pertenece a Él. Aunque mucha gente dice, es mi vida, yo sé lo que hago, a ti no te importa. Realmente no es nuestra vida. El día que el Señor quiera, Él va a decir hasta aquí y se acabó. Pero confiamos en que Dios tenga todavía planes para nosotros y por lo tanto también necesitamos utilizar bien las fuerzas que nos da, la salud, la vitalidad que nos da, en hacer algo correcto, en hacer algo bueno. Más bien lo que el Señor quiere que debemos hacer es hacer a un lado, por ejemplo, la envidia. Hacer eso que esto nada más es mío. No, 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 no. Poder llegar a un grado, a llegar a compartir si tienes. El Señor no te pide que te deshagas de las cosas y que tú te quedes sin nada. Que no ser envidioso significa poder compartir con aquel que no tiene. Renunciar a ser egoístas. Incluso no buscar tomar ventaja. Por ejemplo, en estos tiempos donde hay escasez, donde hay necesidad, hay personas que teniendo posibilidades económicas, por ejemplo, compran. Y como hay muchas cosas que están escaseando, las empiezan a subir, a subir, a subir. Puede ser algo de alimento, leche, pan, huevos o algunas otras cosas necesarias. Incluso la gasolina, compran en cantidades y después están revendiendo para beneficiarse. Y no, es que ahorita el precio ha subido y yo lo tengo que dar así, pero lo consiguieron a otro precio mucho más barato. El ser ventajoso
Eso quiere decir que yo me voy a enriquecer con la necesidad de los demás, con la pobreza de los demás, con aquellos no tienen, yo tengo, yo les vendo o se quedan en deuda conmigo. Y eso es precisamente algo de lo que Dios no quiere que suceda. Que dejemos a un lado esas prácticas, esas costumbres, dejar de pensar solamente en satisfacer a mí mismo, mi cuerpo, el placer nada más propio. No nos pide que el Señor, que no durmamos, que no comamos, que no nos vistamos bien. No, no es eso. Más bien hacer a un lado esas costumbres tan negativas que se ven ahora, pues tú te lo ganaste, es tuyo, no lo compartas, que los otros se lo busquen, se las arreglen como puedan. Hacer eso a un lado. Vivir de una manera en paz, vivir de alguna manera siendo compartido, si se puede, claro. Viviendo de alguna manera siendo honestos, siendo personas dadivosas, caritativas, humildes, que es algo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, sobre todo las nuevas generaciones, el concepto de la humildad, no, como que no lo conocen muy bien o no lo aceptan muy bien. ¿Podemos servir a Dios con amor y con libertad? Claro que sí. Dejarle a Él las riendas de nuestra vida, que Él dirija nuestra vida, que Él nos vaya mostrando cómo quiere que vivamos. Y esto no es nada más, a ver, Señor, dime algo y estar queriendo escuchar. Uno mismo sabe qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada, qué le molesta, qué le disgusta, qué no debemos hacer. Lo sabemos. Cristo puede enseñarnos a vivir de una manera más tranquila, más en paz, más compartidos, y aún así todavía vamos a tener nosotros para satisfacer nuestras necesidades, para cubrir cada una de nuestras necesidades de techo, de abrigo, de alimento. Así es que no hay que pensar de una manera egoísta. Muchos creían que nuestro Señor Jesús venía solamente para los judíos. Pero cuando Jesús dijo, si alguno viene y me sigue, se dirigía precisamente a personas como estas, gentiles o griegos o incluso nosotros mismos. Si alguno me sirve, sígame. Incluso nuestro Señor Jesús encontró una fe todavía mucho más grande con personas que ni siquiera eran judíos, personas de otras nacionalidades que tenían una fe muy grande. Y se sorprendía Jesús, en vez de encontrar una confianza y una fe dentro de sus mismos hermanos. Se le conoce a nuestro Señor Jesús como Jesús de Nazaret, y cuando fue a Nazaret, los que le conocían dijeron, ¿y este de dónde? ¿De dónde saca esa sabiduría? Pues si conocemos a su padre, es José el carpintero, y su madre es María, ¿qué no? Y sus hermanos están con nosotros, sus hermanas también. Entonces, ¿de dónde saca toda esa sabiduría? Y Jesús no hizo muchos milagros ahí en Nazaret, ahí en su propia tierra. Y fue cuando dijo, pues, que nadie es profeta en su propia tierra. Por lo tanto, si usted en un momento está, pues, tratando de ayudar, tratando de acercar a su familia al Señor, a su hermano, hermana, papá, mamá, o a alguien, a su abuelo, abuela, pero no le cree, no espera, no, déjame a mí, así estoy bien. No se incomode, no se moleste. Nuestro Señor Jesús también batalló con eso. Pero usted sí puede compartir con otras personas, compañeros de trabajo, vecinos, alguna amistad. Tal vez le va a agradecer mucho más, así como en el caso de Felipe y Andrés, que estaban hablando con otras personas que no eran de su familia, que no eran de su pueblo, pero que sí querían saber más de lo que Jesús traía para ellos. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva,
A quien me sirva, al quien esté conmigo, mi Padre le va a honrar. Hermanos, qué gran bendición el saber que el mismo Dios nos va a honrar. No sabemos de qué manera, pero es un privilegio realmente. El que me sirva a mí, dice Jesús, si alguien está conmigo, si alguien me sirve de alguna manera, mi Padre Dios le va a honrar, le va a premiar, le va a reconocer. Y esto es una gran bendición. ¿Sabían ustedes que el amor es servicial? El amor, pues, tiene espíritu de servicio. Esto quiere decir que si uno ama a Dios, uno debe de estar dispuesto, y no por obligación, sino le nace a uno el servir. De alguna manera, Señor, aquí estoy, ¿de qué manera puedo servirte? ¿Puedo ser útil? Un siervo es el que acepta y reconoce a quien sirve. ¿Y por qué le servimos? No le servimos realmente porque vayamos a merecer algo, a ser premiados con algo. Aquí dice, sí, que si le servimos a Jesús, el Padre nos va a honrar, pero no le servimos por esa causa. Eso es algo que viene extra y es algo bueno. Pero algunas personas tal vez prefieran ver, bueno, ¿y qué es lo que me voy a ganar? ¿Y qué es lo que voy a obtener? Pero así no funciona. El que sirve está dispuesto a renunciar al prestigio, ese prestigio que marca la sociedad, es el renunciar al qué dirán, porque hay algunos que dicen, no, ay, ¿cómo me viera yo haciendo aquello? Me da vergüenza, o se van a reír de mí, no, yo no voy a hacer eso, no quiero que después anden diciendo cosas de mí. A la gente le gusta hablar, y si nosotros vamos a estar viviendo dependiendo de lo que diga la gente, pues entonces no vamos a poder vivir en paz. ¿Recuerdan aquella anécdota hace ya varios años que yo la leí? Algunos la escuchamos cuando éramos pequeños, acerca de el abuelo, el niño y el burro, donde dice la historia, un cuento tal vez para niños, donde iban caminando ellos tres, el abuelito, el nieto, el burrito, y llegan por una aldea, pasan por ahí, y hay un grupo de personas que dicen, ay, cómo es ingrato este hombre, cómo no se da cuenta que el niño está tan chiquito y se cansa al estar caminando, debería de subir al niño a ese burro para que el niño no se cansara, hablando mal de ese anciano. El anciano por acá escucha y bueno, entonces no quiero que hablen mal de mí, agarra al niño, lo sube arriba del burro y siguen avanzando, llegan al siguiente pueblito, a la siguiente aldea, y luego otras personas por allá están diciendo, ay, no, ese niño, mira qué ingrato, dejando caminar a ese pobre viejito, él tan joven y con tantas fuerzas, no, deberían de bajarse él y que se subiera el viejito. Total, lo escuchan y entonces cambian. Se sube el viejito al burro y el niño va caminando y ahí siguen a la siguiente aldea también. Y por allá hay otro grupo de personas que también a su vez dicen algo. Ay, ¿cómo esos dos? ¿Qué les pasa? Ahí se van cansando, que se sube uno, que se sube el otro, que no se dan cuenta que ese es un animal de carga y que puede con los dos, pudieran subirse los dos y seguir su camino, oyendo. Entonces, a veces cuando esta clase de rumores o comentarios que dice la gente, claro que le molestan o le incomodan a uno, pero si nomás vamos a estar viendo qué dice la gente de nosotros, pues entonces no vamos a poder realmente hacer lo que queremos, hacer la voluntad de Dios. Al mismo Señor Jesús constantemente le estaban diciendo, ¿y tú por qué haces eso? ¿Y tus discípulos por qué hacen aquello? Y esto está mal. Y a cada rato. Y con esto quiero decir que a veces a la gente no la vamos a tener a gusto. A veces no le vamos a dar gusto a la gente, pero al que sí debemos de darle gusto es a Dios. Y, por supuesto,
Él nos pide que sirvamos a su Hijo Jesucristo. También dice la Escritura allá en Lucas, capítulo 22, Lucas 22, 24 al 27, dice así. Hubo también entre ellos una disputa, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, como si fueran grandes, ¿no? Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas así no, no así entre vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven o el que sirve, el que me dice, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, dice Jesús, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy aquí para servirles. Y lo demostró y hasta les lavó los pies a todos ellos. Y aunque le dijeron, no, Señor, pero ¿cómo tú nos vas a lavar los pies? Eso no debe de pasar. Nosotros debo de hacerlo para ponerles el ejemplo. Y lo hizo, puso el ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros también a la vez sirvamos. Y esto pues trae una gran recompensa. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. ¿Amamos a Dios? Sí. ¿Amamos a Jesús? Claro que sí. ¿Qué tanto servimos al Señor Jesús? ¿De qué manera le servimos? Algunos se preguntarán, ¿y cómo le voy a servir? ¿Qué puedo hacer? Comparta de la palabra de Dios. ¿Dé usted algún consejo basado en la Escritura? Porque hablar de fe no es nada más hablar de creer, es hablar también de vivirlo, demostrar que somos personas transformadas por Dios, por su palabra, por su amor. Si usted ya tiene a Jesús en su vida, entonces sírvale como Él lo merece, no esperando nada a cambio, pero sí está esta gran bendición. A quien me sirva, dice Jesús, mi Padre le honrará. Es un honor servir a Dios, pero el que de alguna manera Dios nos honre a nosotros, pues es algo que no tiene precio. No lo merecemos realmente. No somos personas que hayamos merecido algo de parte de Dios. Él por su amor nos ayuda, nos multiplica, nos bendice, nos da trabajo, nos da alimento, nos da un techo, nos da lo que necesitamos, porque es un Padre amoroso que provee para sus hijos. Pero nosotros también necesitamos de alguna manera demostrar que todo lo que recibimos, lo recibimos con gusto y estamos dispuestos, si fuera necesario, a compartir, a servir, así como nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto un ejemplo. ¿Le sirve usted al Señor? Qué bueno. Si no lo ha hecho, empiece a servirle. ¿Cómo? Hable de Él, comparta de lo que Dios ha hecho por usted y las cosas van a empezar a cambiar también en la vida de otra persona. Gracias por escuchar, gracias por estar conectado. Que Dios le bendiga y a servir al Señor, a servirle como Él lo merece. Bendiciones.